Hola, bienvenidos a esta presentación. Ahora comentaremos sobre algunos aspectos a considerar en el trazo de la proyección de sombras, utilizando el método de proyecciones ortogonales. En este método tenemos que hacer una corrección angular. Este video tutorial explica cuál es el procedimiento para realizar dicha corrección angular. Una vez que trazamos nuestro dibujo en nuestro espacio de trabajo, procedemos de la siguiente manera. Ya que tenemos referenciado nuestro norte con respecto a nuestra planta, nuestro alzado, pasamos a lo siguiente. Vamos a definir nuestro espacio para las correcciones angulares y para esto procedemos de la siguiente manera. Primero, alejamos el norte con respecto a nuestra planta de conjunto o nuestra planta arquitectónica según estemos trabajando. Lo vamos a definir aquí en este espacio. A esta sección le vamos a llamar corrección angular. Esta recta horizontal que tenemos con respecto a nuestro norte, perpendicular al norte, la vamos a hacer más grande, más larga. Ahí lo tenemos. A esta recta le vamos a llamar recta. Y donde se intersectan estas dos rectas le vamos a llamar el origen. Encontramos el origen. Y a esta otra recta, la recta está definiendo el rumbo norte, le vamos a llamar. Vamos a suponer en este caso un ángulo azimut de 100 grados. De manera que procedemos a ubicar el ángulo azimut. Ahí lo tenemos. Con respecto al norte, ubicamos un ángulo azimut de 100 grados. A este ángulo, a esta recta le vamos a llamar azimut. Ese es nuestro azimut. Este ángulo azimut nos servirá para trazar, ¿sí?, la inclinación del rayo del sol en la planta de conjunto. La inclinación con respecto al ángulo azimutal. Ahora, el ángulo vertical lo vamos a utilizar para el alzado, las fachadas, un corte. Y para esto procedemos de la siguiente manera. Con respecto a la recta A, vamos a trazar una recta paralela a ella. A una distancia X, una distancia que ustedes consideren pertinente. No es una receta que siempre la vamos a ubicar a 10 metros, a 10 centímetros, a 1 kilómetro.
¿no? Esta medida la ajustamos a nuestro espacio de trabajo. Una distancia que no sea ni muy larga, pero tampoco muy cercana a la recta A. Yo la voy a ubicar aquí. Ahí la tengo. Ahora lo que voy a hacer es que a esta recta, nueva recta que hemos trazado, le voy a dar un nombre. Y yo le voy a llamar recta B. Le pueden llamar como ustedes quieran. El caso es que hay que referenciarla, de que es una recta diferente a la recta que ya tenemos trazada. El siguiente paso es la recta vertical V que tenemos aquí trazada, la vamos a prolongar hasta que se intersecte con la recta B. Y lo hacemos de la siguiente manera. Ahí la tenemos ya trazada. Perpendicular a la recta A y a la recta B. En la recta A, esta recta V se intersecta con la recta A y forma el origen. Cuando esta recta V se intersecte con la recta B, también vamos a tener un origen, pero a este origen le vamos a llamar origen primo. Es el origen primo. Ahí lo tenemos. Sobre esta recta B y con respecto a este origen, aquí vamos a trazar los ángulos verticales. Y siempre vamos a proceder de la siguiente manera. Les digo esto como una recomendación para evitar confusiones futuras con respecto al trazo. El ángulo vertical siempre lo vamos a medir con respecto a la recta B. La recta B va a ser nuestra línea de tierra. Esto es lo que nos está referenciando, la línea de tierra. Y siempre el ángulo vertical lo medimos de la línea de tierra hacia arriba. Siempre hacia arriba, no hacia abajo. Hacia abajo no. Es de la recta B o línea de tierra hacia arriba. Ya sea midiéndolos en este sentido o en este otro. Aquí vamos a posicionar nuestro transportador y vamos a medir el ángulo vertical, ya sea en este sentido o en este otro. Yo les voy a recomendar que siempre tracemos nuestro ángulo vertical en el lado opuesto donde tenemos trazado nuestro ángulo azimut. Con respecto a la línea vertical y al origen, el azimut se ubica hacia la derecha. Entonces, la recomendación que yo en lo particular les estoy dando es que tracemos el ángulo vertical en esta sección, en esta zona, del origen hacia la izquierda. Pero esto siempre va a depender de en qué lado tengamos trazado nuestro azimut. Si nuestro azimut lo tuviéramos trazado en este otro lado del origen con respecto a la recta A y del origen hacia la izquierda, nuestro ángulo vertical con respecto a la recomendación que les doy es de que tendríamos que trazarlo con respecto al origen y a la recta B, habría que trazarlo hacia la izquierda. Bueno, de acuerdo a este ejemplo que tenemos en pantalla, nuestro ángulo vertical lo vamos a trazar aquí en esta zona. Y para esto procedemos de la siguiente manera.
Vamos a suponer un ángulo vertical de 60 grados. Ahí lo tengo. A esta recta le vamos a dar un color, el color que ustedes prefieran. Yo lo voy a poner de color rojo, un grosor de 30. Ahí lo tengo. Y le vamos a dar un nombre a esta recta. Esta recta le vamos a llamar ángulo vertical. Una vez que tenemos trazadas nuestro ángulo azimut y nuestro ángulo vertical, ahora hay que hacer coincidir ambas proyecciones, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en la proyección a nivel planta de conjunto, nuestro azimut con respecto al origen, el sol se ubica en esta posición y los ángulos de los rayos del sol llegan con esta inclinación, llegan de derecha a izquierda. Y ahora, tomando en cuenta nuestra proyección en ángulo vertical en el alzado con respecto al origen, el sol se ubica en esta posición y los rayos llegan con esta inclinación de izquierda a derecha. Esto se debe a que no hemos hecho coincidir ambas proyecciones. Hay que hacerlas coincidir y procedemos de la siguiente manera. Vamos a trazar una recta paralela a la recta A. Que se ubique en una posición intermedia entre la recta A y la recta B. Que no esté ni muy cerquita a la recta B, pero que tampoco esté muy cerca a la recta A. Más o menos ubíquenla a la mitad o un poco más arriba o un poco más abajo. Esta separación es dependiendo de ustedes. No hay una receta. No podemos decir que siempre la vamos a ubicar a 10 centímetros, a 5 centímetros. No. Esto va a depender de la experiencia que ustedes vayan adquiriendo con el paso del tiempo con respecto al trazo de sombras utilizando este método de proyecciones ortogonales. Yo la voy a ubicar esta recta aquí. Y a esa nueva recta le voy a dar un nombre. Le voy a nombrar recta C. Ahora esta nueva recta C con respecto a la recta V me va a definir un origen, que es el mismo origen que tenemos previamente ya ubicado, pero esta es una nueva proyección. Esta es una proyección auxiliar. Por lo tanto, a este origen le vamos a llamar origen doble primo. Notan que esta nueva recta se intersecta con la recta de nuestro ángulo vertical. Donde se intersectan estas dos rectas
tenemos un nuevo punto. A este punto le vamos a llamar R, o llámenlo como ustedes quieran. Yo le voy a llamar R. Voy a hacer un trabajo de limpieza para cortar la recta del ángulo vertical. Lo voy a cortar para que nada más me llegue hasta la intersección con la recta C. Ahora, este punto R lo vamos a hacer coincidir con la recta A, y para esto vamos a proyectarlo hacia ella. Desde este punto R vamos a trazar una recta paralela a la recta V hasta que se intersecte con la recta A. Ahí lo tenemos. Voy a darle tipo de línea, punteadita, y a este nuevo punto que hemos ubicado sobre la recta A le vamos a llamar R'. Ahora, este punto R' hay que hacerlo coincidir con el ángulo azimut, y para esto vamos a hacer la proyección siguiente. Auxiliándonos de un compás, vamos a trazar un círculo. El centro de ese círculo va a ser el origen, y vamos a abrir nuestro compás a un radio que parta desde el origen hasta la recta, hasta el punto R'. El único segmento de ese círculo que ocupamos es este, y por lo tanto borro el resto de ese círculo. Nada más ocupo este segmento, o el de arriba, como el que ustedes quieran, pero hay que ubicar este punto sobre la recta del azimut. A este nuevo punto le vamos a llamar R'. Ahora este punto R', hay que proyectarlo hacia la recta C, trazando una recta paralela que inicie en este punto R', hasta que se intersecte con la recta C. Trazamos una recta paralela a la recta V hasta que se intersecte con la recta C. Ahí lo tenemos. Y a este nuevo punto encontrado le vamos a dar un nombre.
Yo lo voy a llamar R mayúscula. De este punto R mayúscula hay que trazar una recta hasta el origen primo que tenemos ubicado sobre la recta B. Trazamos una recta desde el punto de R mayúsculo hasta el origen primo. A esta recta resultante le voy a dar un color diferente para hacerlo resaltar. Y también le voy a dar un grosor de 30 milímetros. Ahí lo tenemos. Esta nueva recta es nuestro ángulo vertical corregido. Este ángulo vertical corregido es el que utilizamos para hacer las proyecciones y trazar las sombras en nuestro alzado. Y el ángulo azimut es el que utilizamos en nuestra planta de conjunto para hacer las proyecciones de nuestras sombras.